Bien decías, Pancho, o por lo menos en eso coincidimos, Sí. que la cuestión de las izquierdas derechas es una caracterización europea, pero que de alguna manera, más que nos pese, digamos, tiene su correlato hasta en la vida práctica política. Sí. Por otra parte, en el marco de lo que denominamos el pensamiento nacional, en algunas de las vertientes que uno puede identificar dentro del pensamiento nacional y en el plano material del nacionalismo, digamos, hay un nacionalismo popular, hay nacionalismos populares revolucionarios, hay diferentes personas que identifican esas caracterizaciones que de alguna manera, en algunos casos, tienen diferencias ostensibles. Sí. Pero por otro lado también hay una corriente denominada la izquierda nacional, que adhirió fuertemente a los movimientos nacionales y que de alguna manera contribuyó muy fuertemente al pensamiento nacional. Desde Abelardo Ramos, Spinenbergo o Galasso actualmente. No, todos de ellos son hijos de Ugarte. El primero que de alguna manera plantea seria y sistemáticamente una construcción de la izquierda nacional latinoamericana es Ugarte. Los demás serán seguidores, ¿no? Obviamente Abelardo Ramos creo que fue una figura clave. Los trabajos de Ramos son absolutamente brillantes. Y después estará Hernández Arregui, Puiggrós, hombres mira, el tema del trasvasamiento del marxismo hacia el movimiento nacional o hacia el nacionalismo es clásico en la Argentina del siglo pasado. Agarrar la historia de Ramón Dol o del mismo Lugones. Pasaban del socialismo al anarquismo al nacionalismo rápidamente, a medida que iban comprendiendo el fenómeno esencial de la necesidad de liberación, ¿no? Obviamente la izquierda nacional, o lo que se llama la izquierda nacional, hizo aportes geniales para el movimiento, porque el movimiento nacional se fue nutriendo, y la izquierda nacional lo nutrió de alguna manera de elementos para que la Argentina se constituyera un nacionalismo popular, que uno podría decir que es quizá Forja, una de las agrupaciones que de alguna manera al incorporar el pueblo a la nación ponen la primer pica en Flandes, digamos. Después la izquierda nacional aportará desde sus reflexiones científicas elementos interpretativos muy válidos para la realidad argentina y sobre todo un alimento intelectual para el movimiento obrero, etcétera, etcétera. Bueno, y hay obviamente otros autores que de alguna manera con una visión posiblemente no desde el marxismo clásico, pero sino desde una izquierda o un socialismo americano, contribuirán a ese. ¿Viste? El movimiento nacional es como un gran río donde está siendo alimentado por distintos canales. La izquierda nacional en el siglo pasado fue un elemento importante. Ahora, dentro de la izquierda nacional hay intelectuales que fueron señeros, como Ugarte, como Abelardo Ramos, y otros que de alguna manera son continuación de ellos, como el caso de Galasso, ¿no? Que fue un hombre que de alguna manera protagonizó una fuerte resistencia cultural en momentos donde parecía que el pensamiento único hacía tabla rasa con todo, ¿no? Sin olvidar a Hernández Arregui, a Ricardo Carpiani, Puiggrós. Los aportes de ellos son muy interesantes. Y en todos hay una coincidencia en entender que la necesidad del análisis de lo particular para explicar lo universal, no a la inversa del iluminismo europeo, pero en esta particularidad que de alguna manera el nacionalismo impone como con la fuerza de análisis, implica entender a la nación como parte de un todo, es decir, lo iberoamericano, digamos como la gran nación, no consolidada, quizás fragmentada justamente por la visión anglo-francesa, ¿no es cierto? Bien, ¿estamos viviendo, sería una pregunta, una etapa de resurgimiento del pensamiento nacional y en los hechos del nacionalismo? No, pero está claro. Es decir, llámalo como lo quieras llamar, porque lamentablemente hasta la misma palabra nacionalismo, que es una palabra maravillosa, es bastardeada. Hay un resurgimiento de lo nacional en toda América, que no solamente tiene presenta epifenómenos que tienen que ver con
con los fenómenos de integración política, sobre todo en lo cultural, ¿no? Vos fijate que hoy se habla del UNASUR. El UNASUR es una consecuencia de otras cosas. El UNASUR es una consecuencia de los, primero, de los intentos de preservación del virreinato que tenían Bolívar, Sucre, San Martín, etc. Perón intentó a través del Atlas, del ABC, del Atlas también, que fue un intento de integración. Es decir, en algún momento los estados, las naciones van madurando y llegan a la posibilidad de construir eso que sueñan. Porque a veces hay gente que es muy apurada, ¿viste? El problema, ¿viste? Hay gente que quiere ir más adelante de lo que las sociedades pueden ir. Las sociedades van madurando, ¿viste? Como la naturaleza. Van madurando, van logrando, y sobre todo los países periféricos, ¿no? Cuya maduración es más costosa porque hay alguien que intenta impedirla. Entonces, en ese sentido hay que en principio, tener fe en las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones son las que, te gusten o no, son las que construyen el futuro. ¿Sí? Entonces, y esa fe, y hay que saber dónde mirarlas, y hay que saber dónde asistirlas o dónde transmitirle nuestro bagaje, ¿no? Yo estoy, en cierto sentido, preocupado porque hoy ves una gran revitalización de la militancia política, es fantástico, están todos nuestros sobrinos, hijos, ¿no? Pero también hay una práctica de contractualismo político en ciertos tipos que los integran al Estado a través de los contratos, los celulares y todas estas boludeces que le dan, sin un paso previo que es la formación. Entonces ese militante lo perdiste ya. No lo recuperás más. No lo recuperás, no los dejen sin contratos y los quieran volver a funcionar. Ya está. Estamos encontrando muchas manifestaciones donde se generan procesos de relaciones políticos y sociales a partir del hecho artístico, del hecho cultural también. Sí. Y no necesariamente a partir ni del aparato del Estado, ni siquiera también como respuesta de los aparatos políticos tradicionales. El Estado en estos procesos tiene que asistir, tiene que acompañar, pero no tiene que intentar capitalizar para que esto sea un desarrollo genuino, ¿no? Pasa con la militancia y pasa con otras expresiones del arte, ¿no? Ojalá que haya esa comprensión, ese fenómeno. Los sindicatos, que generalmente tienen un olfato, se dan cuenta que es evidente que tienen que, digamos, antes de largar los dirigentes por ahí a la calle, tratar de volver ese proceso de formación, porque la formación te da un sentido. Es decir, el militante es un ser de sentido, tiene que tener un sentido. Si vos sos un tipo, el militante no es igual a un tipo que tiene inclinaciones políticas o que descubrió que le interesa la política. Ese es el primer paso. Después viene la formación y después viene la integración. Pero es desde una identidad como militante. Si vos al militante no le das identidad, no le brindás la identidad, no le das sentido, vas a tener un individuo más en la disputa por los aumentos salariales y contractuales del Estado y lo perdés. A mí me preocupa eso y a mí me gustaría insistir mucho en eso desde un buen aporte, porque si no corremos un riesgo y uno lo visualiza, ¿no? Y en lo cultural el Estado tiene que acompañar. Estamos finalizando, nos falta muy poquito. 2011, un año electoral. Sí. ¿Estamos en presencia de una divisoria de aguas en torno a lo nacional, hispanoamericano, integracionista y otras fuerzas que de alguna manera quedan, digamos, conchavadas con el viejo liberalismo, con los procesos elitistas? ¿Estamos en esa cuestión? Exactamente. ¿Esto se juega en el 2011? En 2011 se vuelve a jugar la civilización o barbarie. Yo espero que ganemos los bárbaros. Lo mismo, exactamente lo mismo. Porque esto va más allá de los personajes, va respecto al contenido de las reflexiones. Entonces, es evidente que hay una parte de la Argentina que es hija de esa tentativa de hacer la Europa y la América que todavía piensa desde el lugar, digamos, vos lo escuchás a Oppenheimer o a algunos de estos periodistas y ahí tenés claramente, digamos, lo pongo a él porque ya es como una especie de estereotipo burdo, ¿viste? Pero algunos son más sutiles, inclusive algunos que aparecen en el periodismo progre, ¿no? Es decir, que piensan desde el afuera, ¿no? Y estas elecciones, en estos últimos tiempos, yo creo que a partir de 2001 se juega una vez más ese ideario. Yo creo que son mejores tiempos estos, porque
hay un fenómeno que digamos, es muy interesante ver. Realmente las apariciones públicas de los cuadros del sector, digamos, iluminista son patéticos. No tienen, digamos, no pueden decir absolutamente nada. Entonces, bueno, antes de comenzar, me decías, Pancho, que vas por una nueva edición de si existe un pensamiento nacional. Sí, pero por presión del editor. Presión del editor. Pero creo que, bueno, sacá esta nueva edición después del triunfo del nacionalismo popular en esta próxima elección. Yo creo que bueno, sí. Gracias. No, muchas gracias.